Sí, buenas tardes a todos. Sí, estamos acá con Liz Analía Acosta, ¿verdad? Estamos en legalmente. Queríamos consultarle con respecto a la recusación que hizo ayer contra el Tribunal de Sentencia por el caso del ex intendente de San Antonio, doctora. Sí, así mismo. Ayer, bueno, ustedes sabrán que el juicio oral, después de muchísimas dilaciones, pudo comenzar antes de ayer. Y antes de ayer nos percatamos de que faltó una parte del último tomo del expediente judicial que yo había solicitado como Ministerio Público por escrito las copias. Sí. Y en el momento en que nosotros accedemos al último tomo del expediente judicial, no nos entregaron completa las actuaciones, es decir, no faltó por decir así, una parte del último tomo del expediente judicial. Ujú. Entonces, de manera manuscrita, antes de que empiece la audiencia oral, solicité que se me provean de las copias. Y ayer nos percatamos como Ministerio Público de que la jueza Cristioni, a foja 684 del expediente judicial, recibió una respuesta de un oficio del Banco Continental, de un directivo, donde le responden, eso nosotros recién ayer nos enteramos como Ministerio Público, como órgano acusador, nos enteramos de que el banco le contesta a la jueza Claudia Cristioni de que ya no obran en los archivos una serie de cheques que fueron presentados a pedido de la defensa como incidentes. Y esto el Ministerio Público consideró, juntamente con una cédula de notificación que la jueza, la presidenta del tribunal, Claudia Cristioni, le envió a uno de los testigos del Ministerio Público, el señor Virgilio Vera, para que comparezca, y decía la cédula, con su abogado defensor, para hacer un cuerpo de escritura y pericias caligráficas. Entonces, el Ministerio Público advirtió que acá en esta causa, por parte de la presidenta, ya hubo preopinión. No sé si se entiende las diligencias que ella ordenó un mes antes del 1 de agosto, que era la fecha marcada por este mismo tribunal para el inicio de la audiencia oral y pública. Y lo más grave del hecho es que esta contestación del Banco Continental no le corre traslado al Ministerio Público. Entonces, y también las inconductas durante el juicio oral, tanto de la jueza Cristioni como de la jueza Portillo, porque en el momento en que el Ministerio Público contestó los 90 incidentes, porque Mendoza presentó a través de su abogado defensor Menelio Ifrán, que dicho sea de paso, este señor fue sumariado por la Corte Suprema de Justicia por ejercicio abusivo del derecho. Fueron 90 incidentes, imposible que un ser humano pueda retener en su memoria apuntes específicos de números de AI, números de foja, etcétera. Y el tribunal en el día lunes le dejó leer íntegramente estos 90 incidentes al acusado, o sea, a su defensa, y cuando la fiscalía procedió a contestar estos incidentes, lógicamente tuve que recurrir a apuntes. El tribunal se molestó por esa circunstancia. Doctora, Entonces, sí, sí, doctora, ahí según la defensa en realidad son 4 incidentes y son exclusiones de 90 instrumentales, no 90 90 incidentes. instrumentales, pero en realidad volvió a incluir incidentes de nulidad de la acusación, de todas las acusaciones, incidentes de nulidad de autoapertura, en fojas separadas, incidentes de exclusión de medios probatorios, sí, de todas las pericias, de todas las documentales. También promovieron incidentes de exclusión Inclusión. del proceso penal
y otros incidentes más, ¿verdad? Entonces, fueron una serie de incidentes. Lo que el punto relevante de la cuestión es que, en primer lugar, para el Ministerio Público sí hubo preopinión y es una causal de recusación según el artículo 50, inciso 10 del Código Procesal Penal, ¿verdad? Y están agregadas al expediente estos extremos. Eso es lo más grave de la causa. En este caso, doctora, usted recusó a la doctora Claudia Crisioni y a la doctora Yolanda Portillo, ¿verdad? O también a la tercer magistrado. O a la tercera... No, en realidad que en primer momento, ante la inconducta, porque cuando el Ministerio Público empezó a contestar los primeros incidentes, la jueza Crisioni empezó a reírse y a hablar por celular con la otra jueza. Entonces yo hice una pausa como Ministerio Público y les dije y solicité la misma atención que ellos prestaron el día lunes para el día de ayer, para la contestación del Ministerio Público. Entonces ella, la verdad que incurrió en una conducta irregular, y ahí entonces, sumado a este extremo grave de la preopinión, procedí a recusarle a la jueza Crisioni. Luego ellas resolvieron rechazar este incidente de recusación y argumentaron que ellas solamente querían adelantar las pruebas antes de que empiece el juicio oral. Y ahí sí, obviamente, se impuso una recusación al Pleno del Tribunal. Porque el Ministerio Público debe también velar por el cumplimiento de las garantías procesales, en este caso las víctimas. Estamos hablando de varios niños que por mucho tiempo dejaron de percibir sus alimentos y meriendas escolares, docentes que pelearon y lucharon con la mala construcción de las aulas de las escuelas beneficiadas en el fondo de CONACYT. O sea, hay un interés y un bien jurídico que el Ministerio Público está obligado a tutelar, ¿verdad? Para entender nada más, doctora, entonces hace un mes la jueza le citó a la defensa del acusado para poder producir esta pericia. ¿Sería así? Hace un mes le citó a uno de los testigos del Ministerio Público y que comparezca con su abogado defensor, a foca 716 del último tomo del expediente judicial. Textualmente decía que comparezca uno de los testigos que no es investigado y no fue acusado del Ministerio Público, y que comparezca a su juzgado acompañado de su abogado defensor para realizar un cuerpo de escritura a fin de realizar una pericia caligráfica. La defensa dice acá, doctora, la defensa dice que los cheques fueron firmados por Virgilio Daniel Vera, que es el intendente interino, dice, doctora, y a él no se le investigó. ¿Qué dice a esto, doctora, usted? No, el señor Virgilio Vera también fue denunciado el 24 de octubre del 2015, pero fue el señor Virgilio Vera, siendo intendente interino, y eso no lo digo yo, lo dicen las pericias, quien rehabilitó nuevamente a la Municipalidad de San Antonio para que ellos vuelvan a recibir los fondos del CONACYT y así poder rehabilitar a todas las escuelas beneficiadas, que eran 5 en ese momento, y que vuelvan a recibir sus beneficios. Él tuvo que hacer un préstamo en el Ministerio, no recuerdo qué banco, para poder cumplir con la rendición de cuentas al Ministerio de Hacienda. Eso está todo documentado, ¿verdad? Entonces, entiendo. Entonces, la defensa obviamente está acostumbrada a no querer someterse a este proceso, ¿verdad? O sea, son demasiadas acciones, son 4 recusaciones a esta representación fiscal, 4 impugnaciones a Fiscalía General, 2 impugnaciones de confirmación a la Corte Suprema, ¿verdad? Varios recursos de apelación, acción de inconstitucionalidad, acción de nulidad, aclaratoria, o sea, una serie y así lo interpretó la Corte, no lo digo yo. Todos tuvieron acceso cuando se socializó el fundamento de la Sala Penal de la Corte, de que ejercieron abusivamente el derecho, ¿verdad? Entiendo, doctora. Entonces, concretamente la recusación es por preopinión, porque ellos citaron a un testigo para que haga cuerpo de escritura con respecto, porque no había los cheques, entonces ellos citaron para hacer el cuerpo de escritura, ¿verdad? No, a ver, a la par que le citaron al testigo del Ministerio Público para que comparezca con su abogado defensor
varias semanas antes del inicio del juicio oral, también libraron oficio al Banco Continental para que informen acerca de estos cheques que como incidente la defensa planteó sean incluidos. No sé si me explico. Entiendo. Fue en simultáneo. ¿Y eso entonces, se admitió ese incidente? Pero nos quedamos en la parte de resolución de incidentes. Entiendo. Entonces, no, la verdad que yo hace 22 años, hace que estoy en el Ministerio Público, va a ser 23 años y nunca he visto que un tribunal de sentencia toque un expediente antes del inicio del contradictorio. Es más, el Código Procesal Penal establece que preferentemente todas las actuaciones periciales deben realizarse en juicio oral. Ya. ¿Existiría entonces cierta parcialidad de parte de las magistradas, doctora? Y a criterio del Ministerio Público sí, y es grave, realmente. Porque si en el marco del juicio oral y público se, intuye o se percibe que hay comisión de hechos punibles por parte de alguno de los testigos, y bueno, entonces se deben remitir las actuaciones al Ministerio Público, tal como lo ordena el ritual penal. En este caso, doctora... Pero no antes de que inicie el contradictorio, ya tener una opinión y así citarle con un abogado defensor y pretender hacer cuerpos de pericias, citar peritos para juramento y librar oficios a los bancos y sobre todo no correrle traslado al Ministerio Público, que es el órgano acusador, ¿verdad? Doctora, en este caso, en el juicio oral que inició, ¿se resolvieron esos incidentes iniciales o quedó ahí antes de resolverse? ¿Hubo la recusación? No, el lunes, todo el día lunes, fue presentación de incidentes que lo hizo por lectura el abogado Menelio Frank. Y terminó de presentarlos ayer. Ya. Fue ahí que apenas pudimos, el Ministerio Público apenas pudo contestar a media al punto 1. Ya, o sea que falta todavía queda en esta etapa eso. Sí, así mismo. Entonces, acá lo grave de la cuestión es el haber pretendido realizar pruebas periciales. Ustedes sabrán que las pericias son la reina de las pruebas, son pruebas científicas, ¿verdad? Antes de que inicie el juicio oral. No existe en el Código Procesal Penal un artículo que le faculte a un tribunal de sentencia a querer adelantar pruebas antes de que empiece el contradictorio. Entiendo, doctora. Muchísimas gracias por este contacto, muy amable por su tiempo. Bueno, a ustedes, gracias. Hasta luego. Te informó PDS, Radio TV Digital. La fiscal María José Pérez habló para nosotros con respecto al caso del intendente... Exintendente Raúl Isaac Mendoza, ¿verdad? Exactamente.